nosotros el otro día vimos cuáles eran los objetivos del estudio de costos. ¿Se acuerdan eso? Sí, profe. Y era el principal objetivo, que es lo que vamos a encarar hoy, el tema de evaluar productos, que lo estudiamos mediante la técnica de costeo por absorción, que es la técnica que se usa en las empresas, en la contabilidad, para la presentación de todos los estados contables. Este primer objetivo lo tienen que desarrollar todas las empresas que tengan una forma jurídica, llámese sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, porque lo exige luego para presentar un balance. Ustedes tienen que armar el estado de resultados y ahí van a tener que costear, que lo vamos a ver en un ratito. Y el segundo objetivo, que es lo que vamos a ver en la segunda parte, antes del primer parcial, que es utilizar el costo como orientador de conducta para todo lo que es el proceso de toma de decisiones. Que ahí tenemos toda la técnica de costeo directo variable, que vamos a ver que esto es una técnica extracontable. Entonces, estos son los dos objetivos, que es lo que vamos a trabajar en este primer parcial de la materia, y hoy encaramos exclusivamente es esto, evaluar los productos para poder llegar luego a hacer el cuadro de resultados mediante la técnica de costeo por absorción y determinar si hubo ganancia o pérdida en el desarrollo de la actividad en la fabricación de un producto que tuvo la empresa. Habíamos visto el otro día de dónde surgía la información para hacer costos. Dijimos que toda la información surge de la contabilidad, que la contabilidad tenía que tener principios de veracidad, comparabilidad, o sea que el criterio de carga sea uniforme periodo a periodo y que la información sea clara para que los terceros la puedan interpretar. Hablamos también un ratito de la importancia de los planes de cuenta, de la apertura de los planes de cuentas, para tener mayor exactitud en todo el proceso de armado de costos. Cuanto mayor apertura tiene el plan de cuentas, inclusive yo les recomendaba todas las cuentas relacionadas con comercio exterior, tanto de IMPO como de EXPO, que cuando lo veamos en la segunda parte vamos a ver que hay un montón de conceptos que traten de abrirla en cada uno de esos conceptos, de forma tal que cuando ustedes revean la información, apretando el código de esa cuenta, van a tenerla y no van a tener que ir de nuevo a la documentación con los errores que eso puede conllevar. También habíamos dicho que en costos nos vamos a basar siempre en el criterio de devengado. Recuerden lo que era devengar, cargar el costo al periodo que pertenece, que ocurre, sin importar cuándo mismo se va a pagar. Argentina del comercio internacional de productos y de servicios y ver algunos detalles y datos. Candela, tenés el micrófono abierto, por favor, cerralo, que te estoy escuchando de fondo. Entonces, eso habíamos dicho del tema del criterio de devengado. Y después habíamos visto la clase anterior, las principales clasificaciones de costos, y habíamos hecho algunas de las clasificaciones de algunos conceptos. Habíamos visto que según su función los costos podían ser de producción, el costo de producción, que es lo que vamos a encarar con profundidad en el estudio hoy. Costos comerciales, que va a ser el costo que se produce desde el momento que el producto sale de la fábrica terminado y está disponible a la venta. Habíamos visto los costos administrativos y los costos financieros. Esas eran las 4 divisiones más importantes de la clasificación de los costos según su función. Después habíamos visto, según su asignación al producto, dijimos que podían ser directos o indirectos. Un costo era directo cuando se identificaba totalmente con un producto y el costo era indirecto cuando no lo podíamos identificar totalmente con el producto. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con eso? Sí, Clara. En la lista, digamos, del Excel, cuando aparecía el mantenimiento de aire acondicionado, Sí. ¿puede ser que eso no se podía identificar con un solo producto y por ende sea directo?
Porque creo que estaban las dos alternativas y no entendía por qué. No, por lo general es indirecto, salvo que esté identificado con la producción de un único producto, que el área donde lo estás haciendo, utilizando, sea por un único producto, en esta situación especial, porque si no el comportamiento siempre va a tender a ser indirecto. Ah, O por sea, eso. profe, una consulta con eso. O sea, si hay un equipo, digamos, de refrigeración para una materia prima determinada, eso sí, digamos, es directo. Si esa materia prima vos la estás utilizando para un único producto, sí. Ahora, si esa materia Ah, ok. prima vos la utilizás para fabricar 5 productos distintos, no. Claro, ahí hay que ver. Claro. Ustedes tienen que ver eso. ¿Para qué utilizan esa materia prima? O si es, no sé, el área comercial, pero es la comercialización, la publicidad de un único producto, o si es de más de un producto. Bueno, yo les decía el otro día que son clasificaciones donde no tenemos la información precisa, porque no estamos in situ en la empresa para poder ser más exactos. Pero bueno, por eso estábamos simulando y vimos que en alguna situación podía ser más de uno teniendo en cuenta estas circunstancias. ¿Ok? Después habíamos visto, según su variabilidad, que los costos, esta era muy importante, cuando un costo es variable y cuando un costo es fijo. Recuerden que la variabilidad se relaciona con el cambio del costo ante movimientos en el volumen. Ante cambios en el volumen, ¿cómo se va a comportar el costo? Si el costo se modifica, es un costo variable. Si el costo permanece constante, es un costo fijo. Y acá es muy importante tener en cuenta el tema de la incidencia de los costos fijos, porque vamos a ver a lo largo de la cursada que es muy importante ver bien el análisis de los costos fijos, porque el costo fijo, ante baja en el volumen, el costo fijo por unidad va a subir, que es lo que pasó el año pasado con la pandemia, o sea, bajó muchísimo el nivel de producción y de venta, entonces empezó a pesar muchísimo en la estructura de costos, la parte de costos fijos, y hizo que muchas situaciones de empresas sean inviables, porque realmente no podían recuperarlos. Entonces esto es muy importante identificarlo. Y no se equivoquen el tema de la variabilidad, de que un costo cambie de monto a valor nominal de un periodo al otro. Eso no es que el costo sea variable, que modifique el importe no tiene nada que ver con la variabilidad. Después habíamos visto con relación al control, el costo puede ser controlable si el poder de decisión estaba bajo la órbita de la empresa y no controlable cuando depende de factores externos. Generalmente son todos los costos que están relacionados con variables macroeconómicas, tasa de interés, diferencia de cambio, aumentos, cambios en leyes, o sea, un aumento de una alícuota impositiva, entonces todo eso, derechos de importación, donde los porcentajes van cambiando, donde uno no puede influir. Esas son las principales y después, bueno, tenemos según su desembolso, si hay pago o no hay pago, si el costo es erogable o no erogable, según el momento en que se determinaba, el costo podía ser histórico o predeterminado, o sea, nosotros en los ejercicios siempre vamos a trabajar con costo histórico, o sea, vamos a ir determinando el costo a medida que el mismo va avanzando en su proceso de producción. Pero muchas veces hay, más que nada con la carga fabril o los costos indirectos de fabricación, sucede que tarda mucho el proceso. Entonces uno ese elemento del costo lo predetermina, lo saca en base a experiencias anteriores y luego lo va digamos, a cruzar con el real y si hay diferencias, esas diferencias se van a reflejar en el cuadro de resultados. Profe, última duda, ¿la amortización de maquinaria sería erogable o no erogable? Porque también para mí Las eran los dos, digamos. amortizaciones siempre son no erogables porque nunca hay salida de fondos. Entonces, Perfecto, es gracias. el típico costo no erogable porque no hay salida de fondos. Muchas gracias. Y bueno, según su tipo de industria, habíamos dicho que tenemos ahí costos por procesos, que son los que se fabrican en forma continua, o costos por órdenes, que son los que se costean en base a un pedido específico,
como puede ser por ahí productos de mucha envergadura, con fabricación de un avión, un barco, o productos hechos a medida, por ejemplo, muebles a medida. Entonces, estas son las principales clasificaciones que habíamos visto el otro día, que repasamos brevemente, como para ir reafirmando el tema. No sé si hay alguna otra duda que me quieran consultar, si no con esto estaríamos ya repasando los principales conceptos que vimos en la clase anterior y ya nos abocamos a el estudio del costo local de producción. ¿Alguna duda, chicos, entonces, o avanzamos? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Micaela. Yo con el cuadro no entendía a qué se refería con jornales operarios de producción, creo que se llama una. Sí, no, jornales operarios de planta. ¿A qué se Bueno, refiere con eso? la planta es donde se lleva a cabo el proceso de fabricación. Claro, pero jornales operarios, Jornales eso no ahora entendía a en qué concepto se refiere. jornales es como el sueldo, solo que es cuando es un operario de Ah, fábrica. Ahora lo vamos ok. a ver en 20 minutos el tema. Ah, Pero buenísimo. los trabajadores, o sea, vos tenés sueldos cuando cobras en forma mensual y jornales cuando cobras en forma quincenal, que se liquida por hora. Pero ahora no entro mucho a explicártelo porque lo vemos en el segundo elemento del costo, que es la mano de obra. Ahora lo vamos a ver. Perfecto, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, vamos a empezar entonces con el estudio del costo local de producción. ¿Cómo habíamos definido costo la clase anterior? Como el esfuerzo económico que va a representar para la empresa el cumplimiento de un determinado objetivo. Ese objetivo en una industria de producción manufacturera, ¿cuál es? La de fabricar un producto. Entonces, toda la sumatoria de las erogaciones necesarias para llegar a fabricar ese producto va a ser el costo contable, que lo diferenciamos el otro día del costo económico, porque cuando uno en economía veía el costo económico, estaba el concepto de costo de oportunidad, que en costos nosotros no lo vamos a considerar. ¿Para qué? Habíamos dicho también en la clase anterior, nosotros necesitamos el costo para poder determinar el precio de venta, porque habíamos dicho que el costo más la utilidad nos va a dar el precio de venta. Siempre que uno tiene que establecer un precio de venta, lo más recomendable es que parta del costo. Hay muchas empresas que por ahí ponen los precios en base a la competencia. Si el competidor lo tiene a 100 pesos, yo lo pongo a 95, así vendo más porque estoy más barato. Pero hay que ver si con los 95 estamos cubriendo el costo. Entonces, de ahí la importancia de armar costos. Y ahora nos vamos a adentrar en el armado del costo de producción, que va a estar formado por la materia prima y los materiales consumidos durante el periodo de análisis. Cuando decimos periodo de análisis, chicos, vamos a ver que en costos por lo general trabajamos en periodos mensuales. Entonces, en los ejercicios, cuando ustedes tengan fechas, es importante que le den, que consideren la información del periodo que le está pidiendo el ejercicio. Recuerden que ustedes van a tener mucha información y van a tener que discernir cuál es la que van a tener que utilizar. El segundo elemento del costo es la mano de obra directa o indirecta del proceso productivo. Y el tercer elemento es la carga fabril o los costos indirectos de fabricación. Y después tenemos el tema de los envases, que alguna bibliografía lo pone dentro de la materia prima y es bueno separarlo porque no se da en todos los productos. Aparte, en los envases vamos a ver que hay distintas características. Pueden ser retornables, pueden ser no retornables, puede ser parte del proceso de producción o puede ser parte del proceso comercial que requiere un embalaje específico o un envase específico según donde vamos a comercializar ese producto.
Entonces, todas estas materias primas y todo lo que es envase, antes de pasar a ser costo, van a estar en el rubro de bienes de cambio. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto el balance de la empresa y estaba el rubro de inventario. Mientras las materias primas no se utilicen, van a formar parte del inventario de la empresa. Entonces ahora nos vamos a adentrar en el proceso de producción. ¿Y cómo es este proceso de producción? Uno va a cargar insumos, que son las diferentes materias primas que vamos a necesitar para la fabricación de un producto. Eso va a entrar en la fábrica donde se va a transformar en el proceso de producción. Y acá vamos a ver que se va a agregar la mano de obra necesaria para poder transformar esa materia prima y todos los costos indirectos de fabricación. Y el objetivo final de este proceso, ¿qué va a ser? Que salga un producto terminado, que ese es el producto que luego la empresa va a querer comercializar. O sea, en estas serían las 3 etapas que uno va a tener en el proceso productivo que ahora vamos a comenzar a estudiar. Encaramos con el primer elemento del costo, que es la materia prima. Obviamente que va a formar parte del producto terminado. La materia prima, como ya lo habíamos visto en la clase anterior, va a ser un costo directo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder identificar cuánto es el consumo de cada una de las materias primas que van a formar parte de un producto. Entonces, es el típico costo directo. Y también es el típico costo variable, porque a mayor volumen de producción vamos a tener mayor costo de materia prima. Entonces, es un costo variable. La materia prima, por lo general, es uno de los elementos del costo que va a tener porcentualmente una mayor incidencia en el valor final del producto. Por lo general, porque no es así en todos los productos. En la gran mayoría sí, pero vamos a ver algún ejemplo que por ahí no. Como les decía, una vez que esté ingresado en los almacenes, es un bien de cambio y van a permanecer en los almacenes hasta que este producto sea consumido en el proceso de producción y a partir de allí vamos a ver que nace el costo. Mientras esté en los almacenes, va a ser un inventario para la empresa. Con relación a los almacenes, ahí ustedes van a ver en la bibliografía que hay 2 tipos de almacenamiento que puede tener la empresa. Hay 2 tipos de almacenes. Hay almacenes que se llaman centralizados, que son aquellos almacenes que están ubicados físicamente en el mismo lugar donde se lleva a cabo el proceso de fabricación. En cambio, si el almacén es periférico, es cuando los almacenes están ubicados en un lugar físico diferente a donde se lleva a cabo el proceso de fabricación. Acá no hay una receta para decir es mejor un almacén centralizado que uno periférico. Va a depender, chicos, de cada empresa, de los metros cuadrados que tenga la empresa en los depósitos y en el proceso productivo, del tipo de productos, si tiene muchas etapas. O sea, eso hay que estudiarlo en cada situación para ver qué es lo más recomendable. Entonces, cuando empezamos con el análisis de la materia prima, empezamos a estudiar el proceso de compras. Esto que tenemos acá en la filmina, la importancia del proceso de compras. Acá yo siempre digo, acá empiezan a hacer el costo. Si uno compra mal, es muy probable que el costo sea más caro que un potencial competidor. Entonces, por eso es muy importante la planificación y los controles en el proceso de compras. Y en este proceso de compras, hoy vamos a encarar el proceso de compras en el mercado local. Pero acá también
la compra puede ser en los mercados internacionales, que es donde ustedes van a actuar en su futuro. Entonces, acá se integra el tema del costo de importación con esta parte del costo local, porque cuando ustedes vean en la segunda parte de la materia todo el armado del costo de importación, si lo que se va a importar es una materia prima, entonces ustedes ¿qué van a hacer? Van a costear esa materia prima y cuando llega a la fábrica, una vez que se nacionalice, el proceso va a ser similar a todo lo que vamos a ver ahora con las compras en el mercado local. Entonces, acá es donde, el punto donde ambos temas se integran y que en muchos exámenes integradores ustedes tienen ejercicios con un mix de compras, compras en el mercado local y compras en el mercado internacional, o sea, importaciones, que luego van a tener que sacar el consumo y esa importación va a formar parte del costo de la materia prima. Este proceso de compras es importante que se vaya desarrollando teniendo en cuenta las distintas etapas y los distintos controles que vamos a ir mencionando ahora. Lo primero que hay que ver es que tenemos que comprar, la requisición de compra. Para que el área de compra sepa que tiene que comprar, hay un área en la empresa que por lo general se llama ingeniería de productos, que está relacionado con el área de fabricación, donde se van estudiando las características de las materias primas que vamos a necesitar para fabricar el producto con la calidad necesaria que la empresa quiere producir sus productos. Entonces, esta área de ingeniería de productos, por lo general, elabora manuales de procedimientos donde están las características técnicas de cada una de las materias primas que se va a tener que comprar en la empresa. Y como decíamos en la clase anterior también, todo el tema de la tecnología a través de los softwares de control de inventarios nos va a disparar los momentos que hay que comprar. Ahora en un ratito lo vamos a ver, pero por lo general se planifica lo que se llama un stock mínimo de seguridad. O sea, cuando en los almacenes de materia prima queda poco de una determinada materia prima, entonces ahí se va a disparar esta requisición de compra. Para que esta área de compras haga el análisis de mercado correspondiente y pueda identificar los proveedores que pueden aprovisionar determinada materia prima. Lo mismo van a hacer ustedes en el mercado internacional. Si esa materia prima se tiene que importar, bueno, ustedes van a tener que ver desde dónde puedo traer esa materia prima, o sea, tener en cuenta un factor importante cuando uno importa el origen, porque según el origen vamos a estudiar la parte de costo de importación, vamos a tener mayores costos o menores costos. No es lo mismo Mercosur, que tenemos algunos beneficios, que traerla de Japón, por decir algo. Hasta el flete va a ser más caro. Entonces, bueno, todo ese análisis de mercado es el que ustedes van a hacer cuando van a importar una determinada materia prima. Una vez que se identifiquen los proveedores, entonces entramos ya en el proceso de compra. Acá les doy un par de recomendaciones que tenemos que tener en el área específica de compras, de control, para evitar comprar mal. Primer punto, chicos, es poner distintos niveles de autorización de compras. Acá no les puedo poner un monto específico porque no es lo mismo una empresa que compra, pequeña empresa que por ahí compra, no sé, 300.000 pesos por mes, que una multinacional que compra 10 millones. Entonces, los niveles van a variar acorde al nivel de compras que tiene una empresa. Pero vayamos a una pyme por ahí que compra 1,5 millones de pesos por mes. Entonces, por ahí se pone un primer nivel hasta de compras menores, por ahí hasta 200.000 pesos, donde la autorización la puede hacer el comprador únicamente. O sea, no hay un control. Directamente el comprador puede hacer el pedido. Segundo nivel, por ahí de compras superiores a 200.000 pesos hasta 1 millón de pesos, donde se va a pedir la autorización de 2 firmas, del comprador y del jefe o el gerente de compra, según como sea el organigrama de la empresa. Y un tercer nivel, con las compras superiores a 1 millón, donde se van a necesitar 3 firmas.
el comprador, el jefe o gerente de compra, y por ahí el gerente administrativo, si es una pyme, el dueño de la empresa. ¿Cuál es el objetivo, chicos, de estos controles, de poner los niveles? Que el comprador no decida solo, porque muchas veces los compradores pueden ser tentados por los proveedores. El proveedor le dice, si me compras a mí, te puedo dar X comisión, o le puede pagar un viajecito, o lo puede invitar a cenar a determinados lugares. Bueno, las tentaciones típicas, si alguno tuvo experiencia en el área de compras, ¿qué pasa? Entonces se mueve mucho dinero, por eso es importante los controles en dicha área. Esto es fundamental. Otra recomendación es la rotación permanente de los compradores. ¿Qué significa esto? Que no esté siempre el mismo comprador con el mismo proveedor. Dicen ustedes en los procesos de fabricación de un producto que por ahí intervienen muchas materias primas. Si uno está fabricando un auto, ¿cuántas materias primas necesitamos para la compra de un auto? Muchísimas. Si ustedes dejan al mismo comprador, digamos, durante años relacionándose con el mismo proveedor, y terminan siendo amigos ahí. Entonces, no es bueno eso. Entonces, ¿qué recomendamos? Cada 6 meses, cada año, rotar. Entonces, de esa forma es más sano para la empresa. Y la tercera recomendación es, si el proceso de compra es muy alto, hacer licitaciones. Las licitaciones son procesos cristalinos, donde se va a escribir un pliego con todas las condiciones. Todos los proveedores que le interesan van a comprar ese pliego y luego van a licitar. Se abren los sobres con la presencia de un escribano público y se elige la propuesta que cumpla todas las características que se habían peticionado en el pliego y que sea más económico. Entonces, como están viendo en todo lo que les voy mencionando, qué importante es esta área. Ustedes cuando van a importar materias primas, bueno, son actores participantes de esta área. Están formando el costo de un producto, son formadores de costos. Por eso tomen esa tarea con total responsabilidad y traten de minimizar ese costo de importación, porque eso va a redundar en beneficios para la empresa. A menor costo se puede llegar a un precio más bajo o obtener mayor utilidad. Eso después lo decide la gerencia de la empresa. Pero le están dando herramientas importantes para que puedan trabajar. Profe, ¿qué es RFX al lado de licitaciones? Es un, digamos, un resumen que muchas veces en las empresas se pone cuando se hacen referencias a cotizaciones. Es un resumen que le ponen a veces. Porque muchas veces se hacen cotizaciones también, porque también acá lo que también es bueno muchas veces es, ¿se acuerdan que yo el otro día les había dicho el tema de la calidad? Muchas veces uno puede empezar a trabajar con los proveedores mediante contratos de aprovisionamientos, desde la etapa de la compra, anterior a la compra. Entonces uno va aplicando políticas de calidad en los proveedores mismos. Y ahí se puede manejar estas cotizaciones con contratos de aprovisionamientos, donde ya se firma por un determinado periodo de tiempo y se establecen las pautas de esa relación. Ustedes también el día de mañana lo pueden hacer con proveedores del exteriores. Esta negociación es muy importante para llegar luego al documento que va a respaldar todo este proceso, que es la orden de compra. La orden de compra tiene que tener en la misma la cantidad, el valor, el costo unitario, las características técnicas de la compra, y hay algo que no se tienen que olvidar, que a veces se omite y eso trae problemas posteriores, los plazos de entrega. Porque si después hay incumplimiento, ya sea por el proveedor local o el proveedor del exterior, uno tiene un documento de reclamo. Entonces, eso cuando hacen ustedes negociaciones internacionales, no lo omitan establecer con la mayor exactitud posible
los plazos de entrega. Obviamente que puede haber imponderables. Piensen lo que sucedió semanas atrás con el canal de Suez cuando se trabó con el barco que quedó varado ahí y cuántos barcos quedaron sin poder transitarlo y bueno, se demoró el aprovisionamiento de un montón de materias primas que venían hacia Europa y hacia América, hacia el continente americano. Eso es un imponderable que puede pasar. Un tornado, una tormenta que haga que si el flete marítimo tenga que desviarse. Bueno, pero si no surgen esos imponderables, bueno, uno tiene cómo reclamar. Una vez que se emitió la orden de compra, ahí la empresa va a la espera que nos entreguen ese bien. Cuando entregan el bien, el proveedor va a emitir el remito. Ese remito es el que vamos a recibir en el área de recepción y control de calidad. En la empresa acá vamos a tener un área que se llama recepción y control de calidad, donde las personas que trabajan allí van a controlar que el remito coincida con la orden de compra. Y en algunas situaciones ese control de calidad por ahí lleva, no es inmediato, tienen que hacer un análisis por ahí en productos químicos y puede haber una recepción transitoria para luego emitir la recepción definitiva. En el caso específico que uno tenga que rechazar una materia prima porque las cantidades son distintas, por lo general son menores, o porque las características técnicas no son las peticionadas, ahí hay que volver a informar al área de compras para que se retroalimente todo este circuito, porque si no, el área de compras no está informado y puede entonces generarse luego demoras en los procesos de producción. Si está todo ok, se recepciona la materia prima y pasa a los almacenes, como decíamos hace un ratito, para que esté a disposición del proceso fabril cuando empiece a producir, cuando lo necesite. El proveedor nos va a emitir luego la factura que hoy por normas impositivas son electrónicas, o sea que automáticamente uno hasta la puede, si el proveedor no se la envió, uno hasta la puede ver con la clave fiscal en AFIP para que todo sea electrónico. Entonces esto no genera muchas demoras porque antes se enviaban por correo, a veces había demoras, porque de esta factura uno va a hacer toda la registración contable. Acá es el documento donde vamos a tener los datos para empezar a sacar el valor de compra y luego el costo del producto. Esta factura va a tener la cantidad, va a tener el precio o el costo total, y acá abajo van a tener los impuestos, el IVA, que obviamente ya lo dijimos que nunca va a ser costo el IVA. Inclusive hoy hay sobre determinado monto, el fisco permite la emisión de facturas de crédito, que luego la empresa la puede negociar en la bolsa si el plazo de pago es muy largo. Entonces, acá estamos viendo todo lo que es el proceso de compra de la materia prima. En base a lo que fuimos diciendo, me imagino que estarán ponderando la importancia de este proceso, en los cuales ustedes cuando importen van a ser actores partícipes de este proceso. Entonces es importante que trabajen en equipo, o sea, con la gente de impuestos, con la gente de finanzas y con la gente de ingeniería de fábrica, para tratar de optimizar todos los recursos. Muchas veces vamos a verlo después en la parte de IMPO, trabajar en equipo con el área de impuestos en una importación va a optimizar los pagos impositivos, lo vamos a utilizar antes. Es fundamental trabajar con finanzas, porque si uno tiene que pagar lo que está llegando a la aduana y no están los fondos, bueno, va a generar demoras y mayores costos. Entonces, esto es clave que trabajen bien organizado, bien sincronizado. Entonces, una vez que determinamos el valor de la compra de la materia prima, para sacar luego
el valor total de esa compra, le vamos a tener que sumar todas aquellas erogaciones que sean necesarias para poder disponer de esa materia prima. ¿Cuáles son estas erogaciones más habituales? Los fletes, los seguros, las comisiones. Entonces, cuando ustedes compran y hagamos los ejercicios, que tengamos el valor de la materia prima, si por ejemplo se paga un flete por el traslado de la materia prima desde el proveedor hasta nuestros almacenes, lo vamos a tener que cargar al valor de la compra. Si se contrata una póliza de seguro por un potencial siniestro robo que podamos tener en ese traslado, también. Si hay un agente de compra que interviene, esa comisión también. Y acá, chicos, empieza a jugar las llamadas bonificaciones por volumen y los descuentos por pronto pago. Una bonificación por volumen es cuando nuestro proveedor nos dice, si me compras, por ejemplo, voy y le digo, quiero comprarte 1000 unidades. Si me compras 1100, un 10% más, te hago una bonificación por volumen de X cantidad de pesos en cada unidad. Entonces, esa bonificación me va a incidir en el valor de la compra y lo vamos a restar en la determinación del valor de la compra. Recuerden, siempre es una menor erogación la bonificación. Entonces, la tienen que poner restando, porque a veces lo ponen pero lo suman. Y esta bonificación se va a diferenciar de los descuentos por pronto pagos, porque el descuento por pronto pago es cuando en la factura, habitualmente en esta factura, acá en la parte de arriba, dice vencimiento de la factura. 30 días, 60 días, bueno, dependerá de las condiciones que el proveedor nos imponga. Pero muchas veces, supongamos que el vencimiento es a 30 días, dice descuento del 5% por pago adelantado. Entonces, nosotros cuando estamos sacando el valor de la compra, ¿podemos saber si vamos a pagar adelantado? ¿Qué les parece? No, porque depende del proveedor, ¿o no? No, depende también del proveedor. Depende si te entregan el material. También. Supongamos que nos entregaron todo. Depende de la posibilidad financiera, digamos. Por ese lado va a depender de nuestra situación financiera. Y en el mundo tan complejo que viven las empresas en nuestro país, donde a veces no se sabe qué fondos vamos a tener en el día de mañana. Yo justo hace un ratito estaba con un cliente que está importando, que nacionaliza la próxima semana. Y bueno, estábamos viendo todo el análisis financiero para ver si van a estar los fondos, porque viene muy mal la cobranza, entonces se complica a veces la planificación financiera. Entonces uno cuando está comprando no sabe si va a poder pagarle al proveedor antes del vencimiento. Por dicho motivo, cuando se da esto, si se cumple la condición, la vamos a reflejar luego en el cuadro de resultados. Pero estos descuentos no se van a reflejar en el valor de la compra, como si se van a reflejar las bonificaciones por volumen. Entonces, ese es el punto que ustedes van a tener que tener en cuenta. Las bonificaciones por volumen las vamos a considerar al momento del valor de compra de materia prima, y los descuentos por pronto pago, si se da la condición que pide la factura el proveedor para el momento del pago, lo vemos luego en el cuadro de resultados. Si no se da, digamos que no obtuvimos el beneficio y entonces no lo vamos a reflejar. Y nosotros vamos luego a determinar el costo mediante lo que se consume en los almacenes. Nosotros habíamos dicho que en este proceso de compras, una vez que la materia prima llega, están los almacenes. Y luego de los almacenes va a salir. Nosotros vamos a tener un inventario inicial de materias primas, lo que está al principio del periodo,
vamos a tener todas las entradas de las materias primas, o sea, todas las compras que fueron entrando en los almacenes de materias primas, y al finalizar el periodo de costeo nos va a quedar un inventario X. Por diferencia, haciendo inventario inicial de materia prima, más las compras de materia prima, menos el inventario final, nos va a dar lo que salió, o sea, el consumo, la materia prima que se utilizó. Entonces, allí va a ser cuando nace el costo, con la materia prima utilizada. Ahora, nosotros vamos a tener en el proceso de costeo compras a distintos valores, porque en nuestro país es cotidiano que hoy compramos a 3 pesos y por ahí hacemos un pedido el próximo viernes y está a 3,10. O sea, ya el valor de costo unitario varió. Por lo general, salvo raras excepciones, siempre varía para arriba. O sea, los precios por lo general no bajan. Entonces, cuando uno sacó la cantidad consumida, chicos, después la tiene que evaluar. Y ahí vamos a tener distintos valores de compras. Entonces, ahí es donde vamos a tener que ver cuál es el método de evaluación de inventarios para poder evaluar las salidas de materia prima. ¿Cuáles son los métodos de evaluación de inventarios los más conocidos, los 3 más utilizados? Son PEPS, primero entrado, primero salido, o sea que las partidas que tenemos en los almacenes más antiguas son las primeras que van a salir. Luego tenemos el WEPS, último entrado, primero salido, que acá es al revés del anterior. Las últimas que entraron en mis almacenes son las primeras que van a salir de los almacenes. Es como que el costo, por lo general es más alto, porque siempre las últimas partidas son las más caras. Por eso este criterio de evaluación el fisco no lo permite, la FIP no lo permite, el método WEPS. ¿Por qué? Porque vamos a tener un costo más alto. Y si tenemos un costo más alto, ¿cuál es la consecuencia? Menor utilidad. ¿Y qué quiere la FIP? Que se pague, que haya mucha utilidad para que se pague más impuesto a las ganancias. Por eso es que prohíbe el fisco la aplicación del método WEPS. Y el tercer método es el método del PPP, o también llamado precio promedio ponderado. Permanentemente se va haciendo un promedio de cada una de las partidas que van entrando en nuestros almacenes. Y vamos sacando el promedio en base a las diferentes compras que hubo en un periodo. Nosotros en los casos prácticos, el PPP por lo general, salvo por ahí algún solo casito para practicar, no lo vamos a trabajar porque se les complica más a ustedes porque tienen que hacer muchas multiplicaciones. Entonces, para facilitar, vamos a tener ustedes la información con PEPS o con WEPS. Esos van a ser los dos métodos más habituales. Si tienen alguna duda con el método de evaluación, les recomiendo que repasen alguna bibliografía que trate del tema, del secundario o contabilidad básica de la carrera de contadores. Sí, igual tuvimos contabilidad, profe. Bueno, los que tuvieron contabilidad lo habrán visto entonces. De hecho, esta materia es correlativa con contabilidad. Bárbaro. Entonces, los que lo tienen claro no van a tener problemas con esto. Allí entonces ustedes van a poder determinar mediante la evaluación la materia prima utilizada y esa materia prima va a estar ya evaluada. O sea, vamos a poder determinar cuánto es el costo de materia prima. O sea, que en los ejercicios ustedes con relación a la materia prima van a tener 2 etapas. Una primera etapa donde van a tener que sacar el valor de la compra de la materia prima, o de las distintas compras, porque van a tener ejercicios que tienen más de una compra, y van a tener que sacar el costo de
unitario de cada compra, porque en los almacenes de materia prima, si bueno, compramos 100 unidades, 100 litros, 100 kilos, dependerá la unidad de medida, a tal costo unitario. O sea, cada una de las partidas van a ir entrando en los almacenes a un costo unitario. Y en este tema de las materias primas es interesante hablar un poquitito, que todas las empresas lo analizan, es cómo llevar una adecuada gestión de stocks en las empresas. ¿A qué nos referimos de gestión de stock? Acá en los almacenes, ¿qué conviene? ¿Tener mucho almacenamiento, mucha materia prima, o tener poca materia prima y comprar, como a veces dicen los japoneses, just in time, o sea, a medida que la vamos necesitando? Esto es complejo en Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos inflación, tenemos movimientos importantes del tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno intuye que va a subir mucho el tipo de cambio, por ahí si estamos importando, tratamos que importar una mayor cantidad para resguardarnos, para tener cobertura del tipo de cambio y después poder vender a un precio más alto y ganar mayor dinero. Entonces, este tema de llevar una adecuada gestión, lo recomendable siempre es no tener mucho stock. ¿Por qué? Porque es dinero inmovilizado. Y eso es un costo de oportunidad, como hablábamos hace un rato. Pero en Argentina todo se distorsiona por los vaivenes económicos, por la alta inflación, porque alguna materia prima por ahí sube más que el promedio del mercado. Entonces, encontrar esa adecuada gestión de stock es un tema complejo. Ustedes en la biografía van a encontrar que lo recomendable es buscar el lote óptimo de cada una de las materias primas, que es cuando ese lote óptimo se iguala al costo de adquisición de la materia prima con el costo de posesión. Siempre que uno tiene materias primas en los almacenes, tiene un costo de posesión, porque vamos a tener que tener un seguro, vamos a tener que tener mantenimiento. Bueno, entonces ahí se aplican esa formulita que no hace falta que la sepan ustedes, que está en la bibliografía, de cómo llegar a ese lote óptimo mediante la igualación del costo de adquisición con el costo de posesión. Esto lo vamos a trabajar a nivel teórico exclusivamente porque no nos da el tiempo de buscar el lote óptimo. Se podrían hacer ejercicios, pero no nos da el tiempo para poder desarrollarlo. Entonces, ténganlo en cuenta ustedes desde el punto de vista teórico, lo que es este tema de la adecuada gestión de stocks. ¿Dudas, preguntas con el primer elemento del costo, que es la materia prima? ¿Lo fueron siguiendo o se quedaron todos dormidos? Profe, en el manejo vamos de... a mirarle la cara Bien, a profe. las cámaras, a los pocos que valientes con cámaras. Bueno, En el manejo de materia prima no está el punto, lo que es merma o rotura o desperdicio, ¿no? En ese punto no. Sí, Okay. está acá. Es bueno lo que me preguntás porque está en la bibliografía, pero es bueno aclararlo. Nosotros en los ejercicios prácticos, por lo general, no vamos a trabajar con los desperdicios porque sería complicado eso. En la carrera de contador público eso se ve. Pero ustedes tienen que considerar el tema de desperdicios. Y ahí sí, ¿qué tienen que ver ustedes? Diferenciar entre lo que es el desperdicio ordinario del desperdicio extraordinario. O sea, en todo proceso de fabricación es habitual que haya un desperdicio ordinario. Les pongo un ejemplo. Vamos a fabricar pantalones. Al cortar la tela, es probable que una parte quede sin utilizar. Ahora, si el cortador el día lunes vino contento del fin de semana porque se tomó varias copas de más y cortó todo mal, entonces el desperdicio fue mayor. Ese es un desperdicio extraordinario. Cuando el desperdicio es ordinario, va a formar parte del costo de la materia prima. Cuando es extraordinario, eso va a reflejarse en el cuadro de resultados. O sea, no forma parte del costo de la
materia prima. Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes como normativa con relación a los desperdicios y bueno, lo mismo con las mermas. Las mermas, que es un tema de rendimiento, es cuando determinados procesos de fabricación uno tiene que poner una cantidad superior para llegar al volumen buscado, porque por ahí hay un proceso de evaporación en la fabricación, entonces se dan los perfumes, en las bebidas alcohólicas, entonces el rendimiento termina siendo menor. Y lo mismo que el desperdicio, si esa merma es normal, que ya está estudiado en la empresa, va a ser cargada en el costo. Si la merma es extraordinaria, se va a reflejar en el cuadro de resultados. ¿Queda claro este tema, chicos, de las mermas y los desperdicios? Sí, profe. Bueno, después en un ratito vamos a ver ya numéricamente ejercicios de cómo sacamos el costo de la materia prima. O sea, siempre vamos a tener dos etapas, lo que es inventario y luego lo que sale de los almacenes y pasa al proceso de fabricación. Vamos a el segundo elemento del costo. Y acá está lo que me habían preguntado al principio del tema de los jornales y los sueldos. Segundo elemento de costo, la mano de obra. La mano de obra puede ser directa o indirecta, ahora vamos a ver. Pero lo vamos a definir como las obligaciones sociales y previsionales que tiene que incurrir la empresa en el proceso de elaboración de un producto. Y estas obligaciones sociales están formadas por los jornales, que son aquellas remuneraciones que se pagan en forma quincenal porque la liquidación es por hora de trabajo. O sea, se dan en los procesos productivos, más que nada, donde cada trabajador, ahora vamos a ver cómo determinamos las cantidades, trabaja una X cantidad de horas y se paga en forma quincenal. Eso es un trabajador jornalizado. Diferenciado de el que cobra un sueldo, que es el que el pago se hace en forma mensual. Ya se establece cuál es su salario, su remuneración, y se paga un sueldo todos los meses, una vez por mes. Junto a las obligaciones sociales, siempre vamos a tener el pago previsional de cargas sociales. Entonces, no se tienen que olvidar del cálculo del mismo, que ahora vamos a empezar a desarrollar. Como les decía, la mano de obra puede ser directa o indirecta. En nuestro país, por las características de la legislación laboral, es muy difícil que podamos tener mano de obra directa, porque se daría cuando uno estaría pagando por unidad producida. Se puede dar a veces que determinadas empresas tengan su salario y luego una parte la haga variable por unidad de producción. Entonces ya está por arriba del mínimo establecido en el convenio y podría darse que sea directa. Por lo general, la gran mayoría de la mano de obra no se puede identificar con el producto en forma directa, entonces va a tener un comportamiento indirecto que se va a reflejar luego en la carga fabril o en los costos indirectos de fabricación, que es la sigla CIF, costos indirectos de fabricación. Nuestra legislación establece, o sea, la ley de contrato de trabajo, hay un montón de artículos donde regulan toda la relación entre el trabajador y la empresa. Y todas las empresas se tienen que encuadrar en un determinado convenio colectivo de trabajo acorde a la actividad desarrollada. O sea, si la empresa, por ejemplo, fabrica envases de plástico,
Bueno, va a estar en el convenio de los plásticos. Si la empresa fabrica autos, y bueno, va a estar en el gremio metalúrgico. Si es una empresa de servicios, por ahí está en empleados de comercio. Entonces, cada empresa va a ver en qué convenio colectivo está, o puede ser, hay empresas que tienen más de un convenio colectivo también, para que a partir de allí pueda determinar los salarios que le va a pagar a cada uno de sus personal. Cuando nosotros tenemos que hacer las liquidaciones de sueldos, lo primero que vamos a tener que determinar es la cantidad. Llámese cantidad si es un jornal de horas trabajadas o si es un mensualizado de días trabajados. Y acá, en esta determinación de cantidad de horas, cada empresa va a tener algún método para su determinación. O sea, está el método más antiguo que todavía igual se sigue utilizando, que es el famoso reloj y la tarjeta. O sea, muchas empresas, aparte este control se tiene que dar en empresas donde tienen muchos empleados, por ahí en pequeñas empresas donde son 3 o 4 empleados, bueno, se firma y listo, o se acuerdan ya quién faltó, pero cuando uno tiene una estructura de empleados importante, tiene que tener algún método de registración para luego poder hacer las liquidaciones de sueldos, porque si no, se hace muy complejo. Y allí, bueno, va a tener las tarjetas que se fichan en el reloj, o métodos más modernos como tarjetas magnéticas o digitales, o la huella digital. Ahora hasta algunas empresas están usando con el iris, o sea, con el ojo, están identificando ya al trabajador con cámaras que tienen en el lugar de entrada. Entonces, lo importante es determinar cuántas horas se trabajó. Y acá vamos a tener que identificar entre lo que son horas normales de las que son horas extras. Cada convenio colectivo tiene una jornada legal de trabajo. Esa jornada puede ser lo más habitual 9 horas, o en algunos convenios que tienen más insalubre trabajo, por ahí pueden ser 8 o 7 horas. Si el trabajador, luego de la jornada de 9 horas, se quedó 2 horas más, esas van a ser horas extras. O sea, las horas extras son todas aquellas horas que se trabajan por sobre la jornada laboral, por sobre la jornada, por la cantidad de horas que se tienen que trabajar en un día. Y también, si se trabaja los días sábados, domingos o feriados, van a ser horas extras. Y estas horas extras, chicos, las podemos dividir en dos tipos. Horas extras al 50% y horas extras al 100%. ¿Qué significa? Si el valor de la hora normal es 100 pesos, la hora extra al 50% la tengo que pagar un 50% más. O sea que va a ser 100 por unos 50, vamos a pagar la hora extra al 50%, 150 pesos, cuando la hora normal era de 100. Y si es una hora extra al 100%, entonces vamos a hacer 100 por 2, el doble, y la vamos a pagar 200 pesos la hora extra. ¿Cuáles son horas extras al 100%? Son todas aquellas horas que se trabajan los días sábados con posterioridad a las 13 horas y los días domingos o feriados. Por eso si van a trabajar un sábado, vayan a la tarde, que van a tener que pagarles horas extras al 100%. En cambio, si van a la mañana, son al 50%. Una vez que se determinan las cantidades de horas en base al criterio de evaluación que tiene la empresa, va a haber que multiplicar eso por el valor hora para poder sacar el salario o el sueldo que tenemos que cargar al costo. Ese valor hora va a estar determinado en el convenio colectivo. Generalmente los convenios colectivos tienen muchísimas categorías según la actividad desarrollada. Y cada categoría de empleo va a tener un valor hora distinto. Entonces ahí es importante que la empresa tenga software específico que ayude y colabore con las liquidaciones
de sueldos y jornales que tengan que hacer. Acá también es importante todos determinar aquellas horas que tenemos que pagar pero que no se trabajan, porque la ley lo permite. Por ejemplo, cuando ustedes los que trabajan piden un día por examen, ese día lo cobran igual. ¿Qué presentan? El certificado que traen a la facultad y que uno le firma, bueno, que ahora es virtual también, y eso lo presentan al trabajo y ese día la falta está justificada y lo cobran. También hay otras licencias pagas, por ejemplo, por nacimiento de hijo, por casamiento, por fallecimiento de familiar. Bueno, son esas jornadas que son horas que vamos a tener que liquidar a pesar que el trabajador no lo haya trabajado. Por eso es importante identificarlo. Lo mismo pasa con la enfermedad justificada. Si un trabajador se enferma y se justifica, o la misma empresa a veces le manda el control médico y lo justifica, entonces eso lo vamos a tener que pagar. Si van a verlo a la casa y no está porque se fue de paseo, entonces sería injustificada y se pagaría como una hora normal, pero no como una extra. Y luego tenemos en nuestras liquidaciones de sueldo un montón de otros conceptos que dependen de cada una de las empresas, que van a formar parte de la remuneración, como pueden ser premios. Premios, hay distintos premios, por ahí por puntualidad, o sea, cuando uno no llega tarde, por asistencia, porque uno no falta, por productividad, porque uno está cumpliendo objetivos de fabricar X cantidad de unidades. Entonces, todos esos premios van a ser conceptos que se pagan, pero que son remunerativos, o sea, esos conceptos van a tener el pago de cargas sociales, que es la diferencia entre remunerativo y no remunerativo. La antigüedad, que se da en muchos convenios, por lo general un 1% más por cada año de antigüedad se le paga al trabajador, entonces también va a formar parte de el costo de mano de obra. Y así, bueno, hay un montón de conceptos, hay convenios que tienen premios específicos. Yo tengo un caso de un cliente que es frigorífico, que fabrica friambres, y el convenio, bueno, tiene un adicional por frío, por los trabajadores que están en las cámaras frigoríficas, tiene una adicional para los que fabrican jamones crudos por el tipo de trabajo. Bueno, hay un montón de adicionales, que todos esos conceptos forman parte del salario y van a ser remunerativos. Cuando un concepto no remunerativo son aquellos conceptos que por lo general son aumentos salariales y que entre las dos partes, la parte sindical y la parte empleadora, se ponen de acuerdo para que por un determinado periodo de tiempo estos conceptos no remunerativos no paguen cargas sociales. Este tema de los conceptos no remunerativos viene de larga data, ya de mucho tiempo. Empezó con la crisis del 2001, que se empezó a dar en forma obligatoria un aumento no remunerativo. Justo ayer dando clase en otra universidad me acordaba que fue 100 pesos. Miren qué devaluada que está nuestra moneda, que habrá sido en el 2003, 2004. Se dio un aumento para todos los trabajadores de 100 pesos no remunerativos. Y ahí nació este concepto, que se daba a los trabajadores, y para bajar el costo de la empresa, el gobierno había dicho que no se pagaban las cargas sociales. A partir de ahí se empezó a hacer uso cotidiano y hoy la mayoría, y con el tema de la pandemia también se profundizó, hubo muchos aumentos que por un determinado periodo de tiempo son no remunerativos, o sea que forman parte del costo de mano de obra, pero no van a pagar cargas sociales. Cuando luego pasa a ser remunerativo, entonces ahí se le vuelve a hacer el cálculo de las cargas sociales. Y en toda la información que ustedes van a tener en los casos prácticos, va a aparecer a veces el concepto de salario familiar. Que el salario familiar es un monto fijo que cobra cada trabajador por los hijos que tiene. En una época se pagaba también por la esposa, pero ya hace bastante tiempo que solamente se paga por hijo. Y que el monto varía
hay escalas según los montos que gana cada trabajador y también según la ubicación geográfica. O sea, los que están en provincias patagónicas o en el norte del país tienen un mayor valor de cobro de salario familiar. Pero esto no forma parte del costo de la empresa, porque hoy por hoy lo va a pagar directamente el ANSES a la cuenta sueldo que tiene el trabajador. Ustedes sabrán, o si no se los comento, que por ley laboral todas las empresas le tendrían que abrir una cuenta bancaria gratuita al trabajador, en la cual van a recibir el depósito de su sueldo. El trabajador, si tiene hijos, tiene que entrar en la página del ANSES y declarar el CBU de esa cuenta para que el ANSES luego, en base a la información cargada de los hijos, le transfiera el salario familiar por hijo. Conclusión, en los ejercicios para la determinación del costo de mano de obra, nunca van a tener que cargar el salario familiar. En ningún lado, porque algún creativo a veces lo ponen en el estado de resultados. No inventen cosas, chicos. El salario familiar no es costo nunca. Y como decíamos, junto al costo de mano de obra tenemos que calcular las correspondientes cargas sociales. Estas cargas sociales se calculan sobre todos los conceptos remunerativos. ¿Y cómo están formadas las cargas sociales? Están formadas por las contribuciones de seguridad social, es todo lo que tiene que pagar la empresa que va a las cajas de jubilación para los trabajadores que se jubilan. Eso está bajo el control de AFIP. Segundo, está formado por las contribuciones de obra social, que es lo que la empresa tiene que pagar para el mantenimiento de las obras sociales, que eso ronda en el 6%. Después tenemos el tercer concepto, que es la ART, la aseguradora de riesgo de trabajo. Esto es cuando la empresa tiene un trabajador que se siniestra, o sea, que se cae, por ejemplo, en el ramo de la construcción y va a estar mucho tiempo sin trabajar. Entonces, allí la empresa no va a tener ese costo porque salvo los primeros 10 días, a partir del día 11, el costo lo cubre la ART. Por eso esto es un porcentaje que varía la ART según el código de actividad que tenga la empresa declarado en la AFIP. Por eso cuando tengan que ver el tema, la ART pide lo que se llama el SIU, que es el código único de actividades que tiene lo declarado en la AFIP. Entonces, en base a eso se cotiza cuánto es el porcentaje que va a pagar la ART. Si es una empresa que se dedica a la construcción, y obviamente el porcentaje va a ser mucho más alto porque el grado de siniestralidad es mayor que si es una consultora de comercio exterior. Ustedes van a estar trabajando en una oficina, en una computadora, y la posibilidad, no sé, que se caigan es baja. Pueden caer un día de la silla, pero no hay mucho siniestro. Entonces ahí hay una diferencia importante entre el costo de ART. Y por lo último tienen el sindicato, que es, digamos, ahí según los convenios colectivos, algunos obligatorios, otros son optativos, pero bueno, puede ser que sea un costo para el empleador. Y en los últimos tiempos, a partir del año 2017, para bajar el costo laboral, en su momento se puso un mínimo no imponible, que es un monto establecido sobre el cual no se van a pagar cargas sociales. Esto que se implementó ya hará unos 5 años, hoy se sigue manteniendo y supuestamente año tras año se tendría que ir subiendo acorde a la inflación. Hoy está en 7.000 y pico de pesos más o menos. Entonces, ¿qué efecto tiene para el cálculo de las cargas sociales? Ustedes, el costo de cargas sociales, por lo general en los ejercicios, ¿qué van a tener? Un porcentaje, y van a tener que aplicar ese porcentaje sobre los conceptos que sean remunerativos. Ahora, si les dice, como acá tenemos en el ejemplo, que hay un mínimo no imponible por cada empleado de 2.000 pesos, entonces uno va a tener que determinar un monto sobre el cual no va a pagar las cargas sociales.
Si mi remuneración en el ejemplo fue de 100.000, pero yo tengo 5 empleados que conforman mi nómina salarial, entonces, ¿qué tengo que hacer para determinar el mínimo no imponible por empleado? Los 2.000 por 5, que me va a dar 10.000. Sobre esos 10.000 no voy a pagar cargas sociales, por eso voy a sumar el monto remunerativo, que era 100.000, le voy a restar los 10.000, me va a quedar 90.000, y a eso le voy a aplicar el porcentaje del 30% de las cargas sociales. Y ¿Puedo explicarlo de vuelta, pero más despacito? ¿Cómo? Si lo puede repetir de vuelta, pero más despacito. Sí, ahora iba a hacerlo. Termino el concepto acá. Ustedes entonces acá van a aplicar el 30% sobre qué monto, sobre 90.000. 90.000 por 0,30 les va a dar 27.000 pesos. O sea, en la mayoría de los ejercicios ustedes van a tener el monto remunerativo, en este caso 100.000 pesos, y van a tener que aplicar las cargas sociales el 30%, les daría 30% de 100.000, les va a dar 30.000 pesos. Ahora, en los casos que hagamos, los últimos que hagamos, que van a tener un mínimo no imponible, ustedes van a tener que sacar el total de ese mínimo no imponible para restarlo al monto sobre el cual, que es remunerativo, sobre el cual calculan las cargas sociales. En este caso, la empresa tenía 5 empleados y el mínimo por empleado era 2.000 pesos. 2.000 por 5 me va a dar 10.000 pesos. O sea, sobre 10.000 pesos no voy a pagar cargas sociales. Entonces yo tengo que sacar el nuevo monto remunerativo. 100.000 menos 10.000 me va a quedar 90.000. Sobre 90.000 voy a aplicar el 30% y me va a dar los 27.000 pesos. Ahí tienen un mini ejemplo de cómo se tiene que calcular las cargas sociales. ¿Lo siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Igual después lo vamos a practicar en los ejercicios. No se entendía, profe, porque los 100.000 y los 10.000 no tienen el punto. Ah, bueno. En la próxima voy a poner el puntito. Bueno, después tenemos que tener en cuenta en el costo de mano de obra aquellas remuneraciones que son de pago no habitual. ¿Qué significa pago no habitual? Que no las pagamos todos los meses. ¿Cuáles son estas remuneraciones? Tenemos 3 más habituales. El sueldo anual complementario, o llamado también aguinaldo, que por nuestra ley de contrato de trabajo dice que se tiene que pagar un sueldo más por año, dividido en 2 partes. Una en el mes de junio o julio y otra en el mes de diciembre. O sea, un 50% a mitad de año y otro 50% a fin de año. Siempre se calcula sobre el mejor sueldo que haya en el semestre. ¿Qué hacemos, chicos, acá? Si yo pago el aguinaldo en el mes de junio, y supongamos que pagué, no sé, 50.000 pesos de aguinaldo, voy a subir mi costo por 50.000 pesos. Entonces, cuando venga un cliente y le pase el precio, me dice, ¿por qué tan caro? No, porque este mes pago aguinaldo, estoy cargando los aguinaldos y tengo que subir el precio. Entonces, ¿el tipo qué va a hacer? ¿Le va a comprar? No, le va a decir, espero para el mes próximo que no tenés el aguinaldo. Pasaría esa situación. Entonces, en los meses que se paga el aguinaldo, si yo subo el precio, no habría ventas directamente, porque la diferencia va a ser muy importante. ¿Qué se hace para evitar esto? Se estima el monto global anual de pago de aguinaldos. Y luego se aplica mes a mes. Se carga la 12ª parte mes a mes. Ejemplo. Si mi monto total anual de lo que voy a pagar de aguinaldos es 120.000 pesos, yo lo voy a cargar por mes. Entonces, ¿qué voy a hacer? 120.000 pesos dividido 12 meses me va a dar 10.000 pesos por mes. Entonces, van a cargar ustedes al costo todos los meses esos 10.000 pesos. Entonces, así el costo va a ser uniforme mes a mes y no va a quedar
un mes más alto que otro. Entonces, esa es la forma que ustedes tienen que tener en cuenta para el cálculo del sueldo anual complementario. Forma similar ocurre con el tema de las vacaciones. Por las leyes laborales, las vacaciones se tendrían que dar a los trabajadores entre el mes de octubre y el mes de abril del año siguiente. Por lo general se concentran más en los meses de verano, fines de diciembre, enero, febrero y los primeros días de marzo. La forma de liquidar vacaciones es distinta a la forma de liquidar el salario mensual, porque el salario se determina dividiendo el sueldo por 30 días que tiene un mes. Pero cuando se liquidan vacaciones, se tiene que dividir por 25 días el valor del sueldo. Por ende, el valor diario de vacaciones va a ser mayor, porque dividimos por menos días. Entonces ahí surge lo que se llama el plus vacacional, que los que trabajan revísenlo porque no todas las empresas lo hacen eso. Y por ley corresponde. Entonces, nosotros vamos a tener ese plus vacacional en los meses del verano habitualmente. ¿Qué vamos a hacer también? ¿Vamos a subir el precio porque tenemos ese mayor valor de vacaciones? No. Lo estimamos y lo prorrateamos mes a mes como el sueldo anual complementario, de forma tal que no influya exclusivamente en los periodos que se van a pagar. Se trata en forma uniforme. Y cosa similar también termina pasando con las indemnizaciones. ¿Qué es una indemnización? Es cuando uno echa un trabajador y según nuestra ley se tiene que pagar un sueldo por cada año trabajado o fracción superior a 3 meses. Entonces, ¿esto qué tienen que ver ustedes? Lo primero que hay que ver es la antigüedad del personal, porque cuando uno tiene personal más antiguo, más costo de potencial de indemnizaciones vamos a tener. Y aparte hay que tener en cuenta que en estos momentos hay una ley vigente que la indemnización es doble. O sea que si uno tiene que echar a un trabajador y le correspondía 12 salarios porque tenía 12 meses, 12 años de antigüedad, le vamos a tener que pagar 24 salarios, el doble. Entonces el costo de indemnizar a alguien se hace inviable en muchas situaciones, se hace complicado. Esto, lo que hacen las empresas es tratar de poner una carga mensual. Por ahí en las pymes que hay poco personal, bueno, uno lo puede planificar y tener un monto más exacto. Pero en las empresas de mayor envergadura, cuando tienen más de 100 empleados, bueno, hay altas y bajas de forma cotidiana. Y siempre en algún mes hay alguno que se manda alguna macana y hay que echarlo. Porque muchas veces las empresas podrían echarlo con justa causa. Y cuando uno lo echa con justa causa, en realidad no lo tiene que indemnizar. Pero habitualmente, bueno, acá hay una industria del juicio realmente muy importante, abogados que se dedican a eso y ¿qué hacen? Le inician un juicio a la empresa y por lo general lo terminan ganando, porque la justicia generalmente le da la razón al trabajador, aunque en muchas situaciones no fuese así. ¿Y qué hacen las empresas? Entonces muchas veces evitan todo este mayor costo porque hay que ir a los juzgados, que hay que pagar abogados. Entonces tienen la conducta de decir, bueno, este tipo está trabajando mal, este obrero no me gusta, este trabajador no me gusta, lo indemnizo. Y bueno, esa indemnización forma parte del costo. Cada empresa va a tener su política. Y después eso, en base a la política, vamos a tener que calcularlo para tener en cuenta en el costo. Si hay alguna situación excepcional donde hay que indemnizar a alguien que no se cubrió con el monto estimado, y esa es una pérdida que se va a reflejar luego en el cuadro de resultados. ¿Queda claro, chicos, cómo vamos a trabajar con estos conceptos de pago no habitual? En muchos casos prácticos que hagamos, esto no va a aparecer. Pero si en algún ejercicio ustedes les dicen que calculen la parte proporcional del aguinaldo o del SAC, ustedes a los conceptos remunerativos van a tener que
dividirlo por 12 porque por mes se carga una 12ª parte y va luego a cargarlo al costo del producto. Si se da una situación así. Perdón, ¿Dudas con mano de obra? Sí, perdón, hubo una consulta. Entonces, la indemnización yo tomo un monto estimado, lo divido por 12, lo aplico mensual, y si el monto que estimé fue menos, lo reflejo en el estado de resultado. ¿Es así? Si se da después una indemnización y vos estás provisionando, suponete, no sé, 50.000 pesos por mes, y a vos el promedio de ese te da 90.000, y bueno, hay 40.000 pesos que para vos hacen una pérdida. Entonces, eso lo mandás al cuadro de resultados. Después lo recuperarás si tuviste ganancia o no, pero no lo vas a cargar al costo. Ah, perfecto. Listo, genial, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a pasar al tercer elemento del costo y después les hago un mini break porque por ahí es mucha teoría y así descansan 10 minutitos antes de seguir con la última parte. El tercer elemento del costo, la carga fabril, es todo lo que es de fabricación y tiene un comportamiento indirecto. O sea que acá vamos a tener que buscar alguna base de distribución para poder asignar este costo al producto. Las tres principales características de la carga fabril es que son costos muy heterogéneos uno al otro, porque vamos a tener materiales indirectos, vamos a tener mano de obra indirecta, vamos a tener alquileres. Bueno, ahora después en una filmina vamos a ver un montón de costos indirectos. Entonces se hace más complejo el estudio del mismo. Todos tienen comportamiento indirecto, entonces vamos a tener la característica que es dificultoso su atribución al producto. Entonces acá vamos a ver que encontramos algún criterio de distribución al producto, pero que son todos subjetivos, no es algo exacto, va a variar de empresa a empresa y cada empresa puede tener una determinada política de asignación y distribución de costos, pero muchas veces no es la más adecuada o la más correcta. Por eso a veces hay problemas de competitividad o digamos que llamamos costos altos porque se está distribuyendo mal el tema de la carga fabril. Obviamente que es un costo indirecto, como tenemos acá, y con relación a su variabilidad vamos a tener ambos comportamientos. Algunos pueden ser variables, como por ejemplo la fuerza motriz, que es un costo indirecto de fabricación, pero nosotros tenemos mayor costo de fuerza motriz cuando tenemos mayor producción, o sea que se da la variabilidad. O puede ser un costo fijo, como por ejemplo el típico, el alquiler, que tiene un comportamiento fijo. ¿Qué van a tratar las empresas de hacer para solucionar un poco el tema del comportamiento indirecto hacia el producto? Se crean centros de costos y se crean departamentos de costos. Acá ustedes tienen la definición del centro del costo, que es una unidad acumuladora de costos en base a un determinado criterio común. Ese criterio común puede ser un proceso, puede ser una máquina. Ustedes van a ver en los casos prácticos que vamos a tener distintos centros de costos en los ejercicios. Y otra división es la creación de departamentos. Generalmente estos departamentos pueden ser de dos tipos. Vamos a tener los departamentos productivos y los departamentos llamados de servicios, que son los que le dan apoyo a los departamentos productivos. Por ejemplo, el comedor de planta, el servicio de mantenimiento de planta. Si tienen, no sé, hay empresas que tienen cuidado de los hijos de los empleados, entonces es un área de servicios. Y acá, ¿qué se hace? Muchos costos que son indirectos al producto van a ser directos a estos departamentos. Entonces, se va facilitando un poquito luego la atribución del costo al producto.
En la práctica se puede dar o no que coincide un departamento con un centro de costos. A veces tenemos departamentos que coinciden y otros que no. Pero el objetivo de la creación de los centros de costos y los departamentos es dividir en etapas el proceso productivo y ver los comportamientos de los costos en cada una de estas divisiones. De manera tal que muchas veces en el centro de costo algo que es indirecto puede ser directo al centro de costos y va a facilitar luego la asignación. Ustedes van a ver en la bibliografía que hay una asignación secundaria, una terciaria, una cuaternaria, bueno, las distintas etapas que van teniendo todas las asignaciones. Este es un tema más que nada teórico porque en la práctica la carga fabril lo que ustedes van a tener que hacer es identificarla y luego sumarla. No vamos a hacer la atribución y los criterios porque es realmente bastante complejo. Y los dos criterios, o sea, en la bibliografía ustedes van a encontrar varios criterios en el material que les envié de asignación. Los dos más utilizados es el criterio de uso, o sea, es asignar el costo en base a cuánto está usando el producto de ese costo. Por ejemplo, el costo del alquiler. ¿Qué estamos alquilando nosotros cuando recurrimos a un alquiler? Metros cuadrados. O sea, alquilamos en la fábrica, bueno, pueden ser, no sé, 1000 metros cuadrados. Entonces, ¿qué sacamos? Sacamos el costo del alquiler por metro. Y después, ¿qué se estudia? Se trata de ver cuántos metros cuadrados cada producto estaría usando dentro del proceso. Y de esa forma, en base a los metros cuadrados que usa cada producto, se estaría asignando el costo del alquiler. Este costo es más exacto, hay otros costos que por ahí son más complejos. Si yo tengo el supervisor de fábrica, ¿qué le estamos pagando? Tiempo de trabajo. Entonces tendríamos que medir del sueldo que equivale a X tiempo de trabajo, cuánto se utiliza para fabricar cada producto. O sea, como ven, requieren un análisis más profundo en cada uno de estos costos y a veces no se puede ser tan preciso. Un segundo criterio... Una consulta ahí. En el metro cuadrado, en el costo del metro cuadrado, no va a haber, digamos, una apertura de, digamos, servicio de seguridad o, digamos, va a estar el costo del metro cuadrado ya... No, es alquiler, seguridad es otra cosa. Por eso está completo, digamos, no va a haber... No, vos estás estudiando costo de alquiler. El costo de seguridad que vos podés pagar a la vigilancia, y bueno, lo evaluarás en base por ahí a horas trabajadas, o sea, por el área de seguridad, y cuántos productos tenés en el área que están vigilando. Entonces tenés que ir viendo en cada situación para buscar el criterio de asignación. Es complejo el tema, o sea, es un tema bastante complejo. El segundo criterio que les iba a decir es el criterio de la capacidad contributiva. Esto es definir cuánto cada producto estaría aportando al total de ventas. Entonces, ahí uno va a distribuir los costos en base al total de ventas. Supongamos que tengo dos productos, A y B, un ejemplo básico, no tengo pizarrón para hacerlo más complejo. Supongamos que el producto A vendió 40.000 pesos y el producto B vendió 60.000. O sea, el total de ventas fue 100.000. ¿Cuánto es el producto A del total de ventas? Si era 40.000, 40.000 sobre 100.000 es el 40%. Y el producto B, 60.000 sobre 100.000, es el 60%. Entonces, si el producto A es un 40% de las ventas, vamos a asignar de mis costos el 40% al producto A y un 60% al producto B. Este criterio a veces es bastante subjetivo porque no significa que el producto que más vende que tiene mayores costos. Entonces, yo lo dejaría en una segunda instancia cuando, en el caso de los costos que se complican o que no encontramos un criterio básico para poder asignarlo. En los ejercicios, en definitiva, ustedes van a ver que van a tener la información
de distintos costos y van a tener que identificar cuáles son carga fabril y sumarlos para poder determinar ese elemento del costo. Y el último elemento que habíamos mencionado es los envases, que su principal característica es que no se transforma en el proceso productivo, porque es algo que por lo general se incorpora cuando el proceso está terminando. Entonces se podría considerar en forma separada y ahí tenemos que ver si el envase es descartable o no retornable o si el envase va a ser retornable. Si el envase es descartable o no retornable, obviamente que cada envase va a ser parte del costo, va a formar parte del costo del producto. En cambio, si es un envase no retornable, se va a cargar al costo según el desgaste que va teniendo. Entonces, se le va a asignar una vida útil y va a cargarse el costo vía amortización. Profe, disculpe, ¿puede repetir eso porque me mareé? Sí. Cuando se pasa Si el costo, envase es descartable, o sea que no se recupera o no retornable, entonces cada producto va a tener un envase. Entonces lo vamos a cargar ese envase al costo del producto. Por ejemplo, no sé, una botella de vino que es no retornable, una botella de cerveza. Acá tenemos en las filminas el aceite, tenemos productos de shampoo, acondicionador de pelo, que son productos que, no, o sea, ese envase forma parte del costo, porque son no retornables en eso. Entonces, lo vamos a sumar al costo. Si, por ejemplo, vieron que algunas gaseosas ahora volvió, eso en una época era así, después se había olvidado y ahora por una cuestión también de disminuir costos, volvió el envase retornable. O sea que si uno, cuando va a comprar determinada gaseosa, determinada bebida, inclusive ahora lo empezaron a hacer con las bases de cerveza también, digamos, tiene costo, eso es retornable. Entonces ahí no va a formar parte del costo porque la empresa lo va a recuperar. Pero, ¿qué pasa? Ese envase se va a desgastar con el tiempo. En algún momento se rompe, desaparece. Entonces, ¿qué se hace acá? Se estima una vida útil y se va a cargar al costo vía una amortización por X periodo de tiempo. 2 años, 1 año, lo que determine la empresa. ¿Y el costo de recuperación no se tiene en cuenta ahí? Es que por lo general, o sea, no terminás algo que en algún momento, igual si hay los costos de recupero son como ingresos, no van en el costo, pero por lo general se terminan rompiendo, depende de qué tipo de envase, o sea, habría que ver en qué tipo de producto me estarías hablando. Si después en algún momento uno lo puede recuperar, bueno, va a formar parte de un ingreso por el recupero de No, ese producto. yo quería decir que la logística de recupero del envase para volver a utilizarlo, ese costo, digamos, no. No, en el costo del producto no. Estoy pensando Claro. a dónde orientás vos ahí en el... No, digamos, si yo puedo reutilizar ese envase, lo puedo reutilizar varias veces, lo tengo que recuperar para poder reutilizarlo. Sí, Eso bueno, tiene un pero costo, eso digamos. por ahí hay que ver cómo se comercializa. Está bien. Es un tema... Sí, por ahí está metido en el costo de servicio en flete, por ahí. Claro, generalmente eso está en la parte comercial, no en la parte Okay. productiva. Porque es como, o sea, ya es un tema de comercialización. Por ahí, obviamente, que cuando uno lo recupera en el área comercial tiene que darse una limpieza, bueno, se puede generar un costo de eso, pero bueno, ya es la parte comercial en sí, no en la parte de producción que estamos analizando ahora. Este costo es directo siempre porque va a estar identificado totalmente con el producto y también es un costo variable porque a mayor nivel de producción vamos a tener mayor costo. Acá tenemos las divisiones de los distintos tipos de envases. Si un envase es necesario para la venta, o sea que acompaña al producto que se vende, se va a incluir en el costo. Si no es necesario para la venta, sino porque nosotros ponemos un envase porque va a facilitar el transporte o el manipuleo del mismo,
se va a incluir en el costo comercial. Por ejemplo, los packs de gaseosas, los packs de los cigarrillos, entonces ya es parte del costo de distribución. Entonces acá tienen la principal diferencia. Y si estamos hablando de envases retornables, si acompañan al producto, lo vamos a reflejar en una amortización, pero que va a estar en el costo de producción. En cambio, si estamos hablando de un envase que va a facilitar el transporte, lo vamos a recuperar, pero la amortización la vamos a reflejar en el costo comercial, porque ya es una etapa posterior del proceso de fabricación. Entonces, esto sería todo el concepto de envases, que es un tema a considerar porque en algunos productos es importante, en algunos otros productos es un costo menor. Y acá vemos un resumen de lo que estuvimos analizando con los 3 elementos del costo. O sea, el total del costo de producción va a estar formado por la materia prima directa, la mano de obra directa y todos los costos indirectos de fabricación. Estos costos indirectos de fabricación están formados por los materiales indirectos, llámese en un producto el barniz, el pegamento, los tornillos, remaches, clavos, pequeñas herramientas, aceites, lubricantes, lija, todos materiales indirectos. Lo que es mano de obra indirecta, el supervisor de fábrica, el inspector, el capataz, un gerente, un personal de mantenimiento, y todos los otros costos indirectos que van a surgir en los procesos de fabricación. Alquileres, seguros, amortizaciones, mantenimiento de máquinas, reparaciones, servicios públicos, impuestos del inmueble, y bueno, y así se pueden ir nombrando. O sea, que esta carga fabril está dividida en muchísimos conceptos. Y así vamos a llegar al costo total de producción. Una vez que ustedes tienen el costo total de producción, vamos a tener que determinar cuántas unidades se fabricaron para poder llegar a el costo unitario de cada uno de los productos. Y de esa manera uno va a poder determinar el costo de cada unidad que va a quedar en los almacenes de productos terminados. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿el CIF qué significaba? O sea, C y F. Costos indirectos de fabricación. Ahí está, gracias. Costos indirectos de fabricación. Profe, Sí, Arturo. todas las veces que hablamos de fabricación de costos, se puede usar el término fabril y cada vez que se utiliza la palabra inventario se puede utilizar la palabra stock. Sí, son sinónimos, sí. Ambos son sinónimos, estás en lo correcto. Listo, gracias. Bueno, les dejo 10 minutitos, 8 menos 5, así descansan un poquito, van al toilet, se estiran las piernas, que esto de estar sentados cansa tanto tiempo. Yo acostumbrado a dar clase que siempre camino, y en 10 minutitos, 8 y 5, igual yo dejo la máquina conectada, todo conectado. Pero continuamos, así vemos la última parte del proceso, que es ya en la parte del producto terminado y la determinación de la utilidad, y hacemos algún ejercicio para ver cómo todo lo que fuimos desarrollando se vuelca ya en un caso práctico. ¿Ok? Seguimos en 10 minutitos entonces. Ok, profe. Genial, gracias, profe. Ok.